Teorema electrostático de Gauss. El teorema electrostático de Gauss, jóvenes, pertenece a una de las leyes más importantes que hay, no solamente en la electrostática, sino en todo el electromagnetismo. Para hacer su deducción, según he estado analizando, necesitamos aclarar o necesitamos revisar todavía dos conceptos más, matemáticos, ¿está claro? Ya ustedes, algunos lo conocen, ¿está claro? Pero vamos a revisarlo un poquito para recordar bien de lo que se trata, ¿está bien? Entonces, antes de empezar con la misma ley, expondemos como siguiente subtítulo, apartado matemático número 1, ¿sí? Como subtítulo, ángulo sólido. Ángulo sólido. En nuestros cursos de física, no sé cómo serán otros cursos, hasta ahora nosotros hemos usado solamente los ángulos planos. Está claro, nuestros problemas que hemos analizado en mecánica y lo que va del curso de electricidad y magnetismo, nos ha sido suficiente el ángulo plano, ¿no? El ángulo plano o la medida del ángulo plano pertenece a una de las unidades fundamentales complementarias que utiliza el sistema internacional. ¿Está claro? Ustedes saben que el ángulo plano se mide en radián, ¿sí? El radián es la unidad de ángulo plano. ¿Y qué cosa es un radián? ¿Sí? Vamos a recordar a ver qué cosa es un radián. ¿Alguien tiene la idea de lo que es un radián? Lo usamos para medir ángulos planos, ¿no? ¿Cuándo se dice que un ángulo tiene un radián de magnitud? Bien, entonces les recuerdo, fíjense. Más o menos se nota que es una circunferencia. Más o menos, ¿no? Bien, fíjense. Si tenemos un ángulo central de esta circunferencia, ¿está claro? Un ángulo central de la circunferencia, digamos que sea este. La circunferencia tiene un radio R. Si el arco que contiene el ángulo central, fíjense este ángulo central, si el arco que contiene este ángulo central alfa, que es este arco de aquí, fíjense, vamos a tratar de sombrearlo un poquito más. Si la longitud de este arco es igual al radio de la circunferencia, ¿sí? Si la longitud del arco que contiene el ángulo central es igual al radio, entonces este ángulo vale un radián. Es la definición que tenemos de radián. Todos se acuerdan de eso, ¿no? ¿Sí? ¿Qué revisamos en física 1? ¿Está claro? Entonces, eso es un radián. Algo parecido o análogo sucede con el ángulo sólido. ¿Está bien? Fíjense que cuando nosotros observamos las cosas, no lo observamos con ángulos planos. Cuando vemos, digamos, la televisión, la pantalla del televisor, o vamos al cine, miramos toda la pantalla del cine, ¿está claro? O simplemente miramos, ¿no? ¿Está claro? Actualmente nos estamos mirando unos a otros. No nos miramos con ángulos planos, nos miramos con ángulos sólidos. ¿Está claro? Nuestra naturaleza biológica de ver las cosas está hecha de tal manera de que nosotros de una vez abarquemos cierta región, ¿está claro?, del espacio, y todo eso se nos hace observable a nosotros. Si queremos, claro, mayor percepción de alguna cosa, nos concentramos en algún punto determinado, ¿está claro?, pero no dejamos de abarcar una región del espacio. Entonces, eso es lo que se quiere cuantizar, lo que se quiere medir, ¿está claro? Esa región del espacio que es abarcable por la vista del ser humano. Ustedes saben que cuando se filman las películas o se hacen documentales o simplemente se usa un telescopio, un microscopio, todos ellos tienen una analogía también de uso, como el ojo humano. ¿Está bien? Entonces, se hace importante, muy importante, que tengamos una idea de lo que es esa magnitud, que viene siendo la segunda magnitud complementaria fundamental que utiliza el sistema SI.
el ángulo sólido. Y sobre todo saber también cómo se mide. Él nos va a ser de mucha utilidad para deducir la ley electrostática fundamental o el teorema electrostático fundamental de Gauss. ¿Está bien? Fíjense ahora. Supongamos que ahora, ¿no?, por analogía, que ya no tengamos una circunferencia, sino que eso es una esfera. ¿Está? Una esfera. Y ponemos el ojo nosotros en el centro de la esfera, ¿está claro? Y abarcamos, claro, no toda la esfera, sino abarcamos un casquete de esfera. Por aquí, digamos, ¿no? Vamos a sombrear una parte de ese casquete. Ya, en este caso, ya no tenemos, ¿no?, como repito, tenemos una esfera y tenemos una superficie de la esfera, S. ¿Está claro? Entonces, el ángulo sólido ahora, con que vamos a ver ese casquete, ya no va a ser, ¿no? Aquí se nos va a formar, como ustedes pueden ver, se nos va a formar un cono. ¿Está claro? Y aquí las generatrices van a tener del cono, van a tener una abertura. Esa abertura de las generatrices, ¿está claro?, de las generatrices del cono, para ver esa superficie, ¿no?, se llama ángulo sólido. Y vamos a representarlo con la letra omega. ¿Está claro? Omega. La unidad con que se mide el ángulo sólido omega, ¿sí?, la unidad con que se mide el ángulo sólido omega viene siendo el estéreo radián. ¿Sí? Estéreo radián. Se lo simboliza simplemente con la letra SR. ¿Sí? Estéreo radián. ¿Qué ángulo mide un estéreo radián? Fíjense, el ángulo omega es un estéreo radián si la superficie de casquete con que se abarca, ¿entienden o no?, desde el centro de la circunferencia, esa circunferencia es igual al radio al cuadrado. Si el casquete ese tiene un área igual al radio al cuadrado de la esfera, entonces el ángulo sólido central con que se ve ese casquete es un estéreo radián. Entonces ustedes pueden ver la analogía con la definición de radián. ¿Está claro? Y viene siendo, como repito, la segunda magnitud fundamental, ¿está claro?, que hay en el sistema SI. En el sistema SI. ¿Está claro? En los laboratorios de metrología, ¿no?, de lo que se tiene aquí en la tecnológica y lo que tiene Senasir para el control de las medidas en el país, ¿sí?, hay que tener bien claro cómo medir esas magnitudes. ¿Sí? Bien, la teoría, jóvenes, sobre los ángulos sólidos no es simple y nosotros no vamos a abarcar toda la teoría tampoco, vamos a dar solamente una pequeña introducción a ella, en la medida en que nos sea necesario a nosotros. Fíjense, vamos ahora a cuantizar cómo en la práctica, cómo en los problemas que pueden aparecer, utilizar ese concepto de ángulo sólido. ¿Está claro? Como siempre, empezamos por la parte elemental. Entonces vamos a tomar la figura geométrica más elemental que nos permita mirar un ángulo sólido. Eso tiene que ser un cono, donde en el vértice del cono puede estar nuestro ojo de cualquiera de nosotros. ¿Está claro, no? Entonces, trazamos dos líneas, fíjense aquí. Vamos a trazar también el eje del cono. Digamos que ese es el eje del cono. ¿Está bien? El ojo lo tenemos en el vértice del cono, ya ustedes saben. Entonces vamos a abarcar aquí, vamos a poner una base del cono. El eje del cono intersecta esta base en el centro, ¿no?, en el centro de la circunferencia. Lo que tenemos aquí es un círculo, de tal manera que aquí tenemos un cono regular. ¿Está bien? Un cono regular. La distancia que hay desde el vértice donde está nuestro ojo al punto este central aquí, lo vamos a llamar R. ¿Está claro? R. La superficie esta
A ver, no sé si lo sombré un poco. La superficie de este círculo, ¿está claro? Toda esa superficie se ve desde este punto, ¿no? Esa superficie lo vamos a llamar diferencial de S'. La superficie de esa circunferencia, de ese círculo, ¿está claro? Esa superficie de S' de ese círculo, nosotros lo vemos aquí con esta abertura acá de las generatrices del cono, con un ángulo sólido diferencial de omega. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto vale el diferencial de omega? Cosa que vamos a demostrar ahora de manera un poco indirecta, ¿está claro? Fíjense, ¿cuánto vale el diferencial de omega? El diferencial de omega, diferencial de ángulo sólido, va a ser igual a ds' dividido entre r cuadrado. Tengan en cuenta, fíjense, que esta definición que damos de ángulo sólido va a ser de unidad de superficie entre metro cuadrado. Quiere decir que el ángulo sólido, está claro, la unidad de ángulo sólido, el estero radián, es adimensional, como el radián también, ¿no? El radián es adimensional, ¿sí? Ahí igualito el ángulo sólido, porque viene del cociente de 2 longitudes al cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Fíjense, ahora, no siempre nosotros tenemos pues la suerte de tener a la superficie que vamos a mirar directo hacia nosotros para formar todavía un cono. ¿Está claro? Por lo general las superficies pueden estar en cualquier posición. Entonces, si por aquí, ahora aquí vamos a trazar el diámetro de esta superficie. Fíjense. Si tenemos otra superficie, de todas maneras, circunscrita por las generatrices del cono, ¿está claro? Aquí puede ser esta superficie de acá. Que sea esa. ¿Está bien? Otra superficie, en este caso esa superficie viene siendo una elipse. ¿Está claro? ¿No? Una superficie. Entonces vamos a llamar a esa superficie ds. Tengan en cuenta que ahorita, fíjense cómo se construye esta teoría. La superficie del círculo ds' se observa con un ángulo sólido diferencial de omega, pero bajo ese mismo ángulo sólido se observa la superficie ds también. ¿Está claro o no? ¿Están de acuerdo con eso, no? O sea, es el mismo ángulo sólido. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo se cuantifica esto? Fíjense. Introducimos el vector superficie diferencial de S. Esto va a ser igual, como ya estamos diciendo, a un vector perpendicular a esa superficie multiplicado por la magnitud de la superficie. Voy a dibujar a ese vector, a ver, que sea este vector de aquí. Voy a dibujarlo aquí en el eje. Sale perpendicular a la superficie, ¿sí? El vector U, está claro, cuya magnitud es igual a 1. En la teoría sobre los ángulos sólidos, jóvenes, mucha importancia tiene este ángulo, el ángulo que forma el vector superficie con su eje. A este ángulo voy a llamarlo alfa, digamos, ¿no? Ese es ángulo plano. ¿Está bien? Aquí, fíjense, es recto. Esto es recto. Por lo tanto, si este ángulo, fíjense, este ángulo que tengo aquí, ese ángulo es el complemento de alfa, beta. Por ser opuestos por el vértice, este ángulo vale beta, por lo tanto este ángulo vale alfa. El ángulo entre, ¿no? Es el ángulo alfa. ¿Está claro? Por eso ds', de acuerdo al comportamiento vectorial de las superficies, ds' va a ser igual a ds, ¿está claro? Por el coseno del ángulo alfa. ¿Está bien o no? De tal manera que el ángulo sólido ahora, con que se ve la superficie ds, desde el vértice del cono que estamos dibujando, el diferencial de omega, va a ser igual a ds coseno del ángulo alfa entre r cuadrado. ¿Está claro? Este es el diferencial, pues, de ángulo sólido que podemos introducir para construir la teoría sobre los ángulos sólidos. ¿Sí? El elemento diferencial de ángulo sólido, ¿qué significa en este caso? Vamos a
tratar de explicarlo. A ver. Si ahora tenemos, fíjense, para usar ese concepto que hemos deducido ahí, si ahora tenemos una superficie ya macroscópica, donde el diferencial de S es un elemento infinitésimo de toda esa superficie S. ¿Está claro? Y queremos calcular ahora con qué ángulo sólido se ve toda la superficie S. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Integrar ese elemento infinitésimo de superficie. ¿Entienden o no? Es en ese aspecto que se introduce primero la parte elemental para después de ahí hacer el cálculo para cualquier superficie. ¿Sí? ¿Entendieron esa parte? Bien, chévere entonces. El ángulo sólido con que se ve toda la superficie, entonces, a ver, podemos dibujarlo aquí. Trazo un par de tangentes aquí, ¿no? Ahí hay una. Bueno, aquí no me salió tan tangente, a ver. Hay otra, ¿no? Podríamos trazar más, pero entonces aquí se ve todo este ángulo sólido, ¿eh? Todo este ángulo sólido con que se ve toda la superficie S. ¿Cómo calculo todo ese ángulo sólido? De acuerdo a nuestros, ¿no? A nuestros conocimientos de cálculo, ese ángulo sólido viene siendo la integral a través de la superficie S de ese elemento infinitésimo de ángulo sólido. ¿Está claro? O sea, esto viene siendo la integral por toda la superficie S, ¿está claro? De ds coseno del ángulo alfa entre r al cuadrado. ¿Está claro? Eso podemos usar, ¿está claro? Para encontrar el ángulo sólido con que se ve toda la superficie S.